La prédica de hoy, el mensaje, el título del mensaje, es verdad que donde yo vi la referencia, donde la dio el hermano Beto, está en, dice la ansiedad de Pablo en Troas, y por supuesto está involucrado esto. Pero el mensaje de hoy se llama, tiene un nombre que es en forma de pregunta: ¿quién es suficiente? Y esa es respuesta a la pregunta que hace en esto que estamos leyendo, en estos versículos, en esta porción de la palabra, cuando estamos acá en 2 Corintios 2:16. Fíjense que en un momento el apóstol Pablo pregunta, ¿no? Hace una pregunta. Se la hace a él mismo, pero también la hace a nosotros hoy. ¿Quién es suficiente? Y cuando estábamos hablando hace un ratito de nosotros somos victoriosos en Cristo, somos triunfadores, triunfamos en Cristo Jesús, pero ¿qué tipo de victoria tenemos? Yo les voy a pedir que me acompañen a Romanos 8:37 para que podamos entender y ir entendiendo, ir recorriendo este mensaje con esta conciencia. Vamos a leer un poquitito antes, desde el 35, Romanos 8:35 al 37. Y dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Ahora, ahora viene un versículo que cuando usted lee el anterior, y por eso tenemos que ver el contexto de la palabra, usted dice: ¿cómo puede ser que ahora afirme algo, después de que habla de muerte, de tribulación y de que son cortados como ovejas de matadero, es decir, son contados como ovejas que van a ser muertas, que están en hilera, en fila ahí para ir a la muerte, por causa de Cristo? ¿Cómo puede ser, Señor? Y a la vez esto es lo maravilloso del amor de Dios, que en el versículo 37 dice: antes, vamos a verlo todos juntos, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después vuelve a confirmar un poquito más abajo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni después, para terminar de sacar dudas, dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, o del amor de Dios que es en Cristo. Esta es nuestra victoria. Es decir, que la única victoria que nosotros tenemos es que, a pesar de todo, y a pesar de ir a veces hasta la muerte por Cristo, el amor de Cristo no se pierde por nosotros jamás. El amor de Cristo siempre está presente. El amor de Cristo nunca se va a separar. El amor de Cristo por nosotros nunca va a faltar. En esto somos victoriosos. Hay un entendimiento desfigurado, y más hoy, en la era esta pagana, en una era donde todo se quieto, donde todo se busca el confort, donde hay una búsqueda de confort, de comodidad, de sencillez, de alivio, en donde algunos cristianos y algunos falsos maestros pueden llegar a decir que ser victoriosos es que va a estar todo bien, y que Dios nos va a dar todo lo que pedimos, y que no va a haber tribulación, y que no vamos a pasar aflicción. Cuando el Señor mismo dice: ustedes tendréis para tener. Pero como son victoriosos en mí, ¿quién los va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Enfermedad, sufrimiento, una convalescencia. A veces uno piensa en una agonía. ¡Wow! Se me agarra esto y estoy en agonía.
en esa agonía el amor de Cristo va a estar presente por usted. Claro que uno no quiere pasar esas cosas. Esta es nuestra victoria. Y el mensaje de hoy tiene que ver con el ministerio de Pablo, pero más que nada con la actitud que tuvo Pablo durante su ministerio. Y tiene que ver con el poder que actuaba en Pablo para que tenga ese ministerio eficaz. Y en estos versículos, no son muchos, lo vamos a leer ahora, es que Pablo nos muestra y nos quiere dar el ejemplo, o Dios por medio de Pablo nos da el ejemplo para que lo tomemos en nuestras vidas, para nuestro ministerio. De que aún en esos momentos de más desánimo, de más desilusión, en esas circunstancias que pueden ser o que podemos considerar terribles, Pablo termina dando gracias a Dios. Y nos va a parecer extraño que después de declarar el desánimo, de declarar que Pablo no pudo hacer lo que Dios le había mandado, porque estaba tan desanimado que prefirió seguir de largo, donde tenía que quedarse, donde el Señor lo mandó, porque le abrió puertas. Después de esa confesión, de ese quebrantamiento, después de confesar esa desilusión y ese malestar, el apóstol puede afirmar 2 segundos después, más, a Dios, gracias. Vamos a leer. Estamos en... Así, despidiéndome de ellos, partí para terribles problemas con la iglesia de Corinto. No solo lo han insultado, no solo lo han cambiado por los falsos maestros, no en vano estamos mire, esta parte, usted cuando vuelva, esta parte del mensaje, esta parte del evangelio, de la carta a los Corintios, acá el apóstol Pablo hace como un paréntesis y explica algo que le está pasando a él. Pero el contexto de estos versículos está entre la sanción a los corintios, entre decirle, mira hermanos, yo le mandé una carta, ya lo visité, hay una carta severa que mandó que no está registrada, pero que está nombrada. Ya fui, ya me insultaron y me echaron. Está entre eso y en el capítulo 3, que dice de nuevo, yo tengo que traer carta de recomendación para ustedes, no me conocen. De nuevo yo tengo que andar presentándome por lo que yo ya les enseñé, les dije y ustedes habían creído. Entre esos dos, en ese contexto, entre la sanción diciendo por favor cambien y arrepiéntanse, y entre yo, ¿qué pasa que no me reconocen? ¿No escucharon mi palabra y el evangelio de verdad que traigo, que están creyendo a falsos maestros? No solo que dicen mentira del evangelio, sino que denigran en este caso a Pablo, y hablan mal de él. Y él dice, y hablan mal de mí. Y yo tengo que presentarles cartas de recomendación de nuevo, no saben quién soy. Wow. Pablo, no solo Pablo tuvo una vida de sufrimiento por las iglesias, hermano. Vayan un poquito más atrás en el capítulo 2, versículo 4, ahí mismo 2 Corintios. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, o sea, no para que se pongan tristes, sino para que supieseis cuán grande es el amor de usted. Pablo le está diciendo, mire, yo los amonesté, yo los corregí, no para que ustedes se pongan tristes, sino para que sepan cuánto los amo, porque Pablo ayudaba
de la única forma que podemos ayudar verdaderamente, que es en Cristo. Y Pablo agradaba o no para edificación. Es el versículo que vamos a tener en el año 24, a partir de ahora y en el año 24 que hablábamos ayer en esa hermosa reunión. Edifica al otro, a tu prójimo, agrádalo para edificación. Yo no puedo andar agradando al otro porque lo estoy escuchando el chisme que me trae. Porque esto es lo que está diciendo Pablo en este contexto. Yo de nuevo tengo que presentarme a ustedes con lo que les dije, la verdad del Evangelio. Y ahora yo tengo que presentar nuevas cartas. Ustedes oyendo a chismosos y encima que traen, no solo que difaman, sino que tuercen la palabra, porque no saben la palabra. Creen que saben, pero no la saben. No la entienden. Y cuando no entendemos bien la palabra, no la podemos vivir bien. Es este contexto. Pero Pablo está pasando tiempos de desánimo grande. Fíjese, no tuve reposo en mi espíritu. Es algo futuro que está diciendo, hermano. No tuve reposo en mi espíritu. No tuve reposo en todo mi ser, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad. Es más, mi voluntad se quebró tanto que yo no pude hacer, completar la parte del ministerio en Troas. Fíjense que dice en el versículo 3, estamos en el capítulo 2, en el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Había una causa. ¿Qué pasaba? Tito había sido enviado con una carta a Corinto, por lo que seguía pasando en Corinto. Pero más que nada, por los falsos maestros. Tenían miedo Pablo tenía miedo, sabía que iba a la doctrina. Y se va para allá. Ahora, esto que le estoy diciendo yo, que hace un paréntesis, Pablo lo retoma en la misma carta, para que ustedes después cuando vuelva, en el capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. Sigue contando lo que ahora estamos leyendo y estamos recorriendo. ¿Entienden? En el 7.5 retoma como estuvieron en Macedonia. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí aparece la consolación. Hay un consuelo de Dios en una circunstancia, por ejemplo, en esta que estaba viviendo el hermano Pablo. ¿Qué hace el Señor? Cuando todo está muy mal, cuando sentimos que ya no damos más, cuando Pablo está desanimado totalmente en Macedonia, llega Tito. Y si ustedes después siguen leyendo, Tito llega con buenas noticias. Los corintios se habían arrepentido. Habían entendido quién era Pablo. Si se habían arrepentido, seguramente habían pedido perdón. Y le dijo, seguimos. Le habrán dicho, perdón, Pablo, seguimos. Esto era necesario, el arrepentimiento. ¿Cómo seguimos sin arrepentimiento? ¿Cómo seguimos después de defenestrar a un líder? ¿Cómo seguimos sin arrepentimiento? Todo sigue igual, no puede ser. Tiene que haber un arrepentimiento. Y acá esto nos muestra también el contexto en que Pablo estaba sufriendo. No había arrepentimiento en Corinto, hermano. Estaban haciendo cosas terribles, no había arrepentimiento. Pero el Señor toca esos corazones. El Señor los vuelve al Señor. Los vuelve a Él. Y se alivia Pablo. Ahora, es impresionante, y ahora vamos ya al versículo 14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, nos lleva de triunfo en triunfo. Acá Pablo está pensando en la entrada triunfal de las
tropas romanas, había como una ceremonia, un ceremonial, donde las tropas romanas llegaban después de la victoria. Agarraban la calle principal, iban los generales adelante, victoriosos, en la victoria, una victoria mundana, ¿no?, del mundo, en una batalla. Iban adelante. Atrás llevaban seguramente amarrados, si quedaban sobrevivientes de esa batalla, como una muestra del poder de Roma. Atrás venían comandantes, capitanes, todos los que estuvieron involucrados, los soldados, la tropa que había estado involucrada en esta batalla. Pero a la vez unos sacerdotes iban adelante de todo con inciensiarios, con incienso, pero imagínense la cantidad. Y mientras iban, porque iban con esos inciensos perfumando todo el ambiente, tiraban flores. Y esas flores desparramadas eran pisadas por carretas y las patas de los caballos, las armaduras, ¿no? Todo pisado. Y eso formaba, mezclado con el incienso, un olor característico, dulce, que impregnaba todo. Y Pablo está haciendo una analogía, Pablo está haciendo una comparación entre nuestra vida como cristianos, nuestro ministerio, la eficacia de nuestro ministerio, y esa entrada triunfal. Por eso se anima a decir, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Jesús. Y en el versículo 15, fíjense, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Impresionante. Acá sigue haciendo alusión al olor, al aroma. Lo primero que Pablo está diciendo acá es, pues está dando un agradecimiento. El privilegio que tenemos de agradar a Dios. Como olor grato. Todo lo que hacemos llega al Señor, lo que le agrada como un olor grato. Ahora cuando el emperador entonces esperaba a esas tropas y cuando llegaban, ¿qué hacía? Reconocía su esfuerzo. Llegaba todo, y eso que para esa nación era una seguridad porque habían derrotado a un enemigo, llegaban y eran valorados y eran premiados por el emperador de turno, ¿sí?, por el gobernante de turno. Dios nos premia. Cuando nosotros podemos hacer las cosas que a Él le agradan, Dios nos bendice. Es como ese general que está esperando para esas tropas, para alentarlas, para bendecirlos más. Seguramente a esas tropas le van a dar más salidas para ir a pelear, porque confían. Y seguramente el Señor nos va a dar más tareas, porque hemos sido, en lo poco, hemos sido fieles. Y por otro lado, el creyente transformado, ese corazón, nuestro corazón transformado por Dios, que debe llevar una influencia notoria, grande, a todo esto, como ese olor que se esparce. Ejercemos una influencia para el Evangelio, una influencia eficaz para llevar el Evangelio, que llevamos como olor grato. Pablo está hablando y está comparando. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden.
Pablo nos está diciendo que también él está agradecido porque primero porque lo guía Dios, él es guiado por Dios. Él no podía entender nada en su vida que no sea la guía o que no sea por medio de la guía del Padre, de Dios. No podía comprender que él iba a hacer algo sin que haya sido dicho primero por Dios, que haya sido guiado por él. Entonces también le está agradeciendo esta guía que nos trae Dios, la guía siempre. Y esta posibilidad de ser usado en las manos de Dios como una influencia, como un olor grato. Pero también, fíjense, en el versículo 15 hay un doble efecto de la predicación, cuando llevamos nosotros el Evangelio. ¿Qué dice? Porque dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, ¿no? Es decir, y leemos un poquito más. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Llegamos con una fragancia, pensemos en ese olor mezclado de incienso y pétalos y flores, pero llegamos con un olor que algunos lo huelen como muerte y otros lo huelen como vida, con olor a vida, y otros con olor a muerte. Los que lo viven y lo huelen con olor a muerte son aquellos que no aceptan el Evangelio. Y que ese olor a muerte está en relación directa con la condena. Pero después habla de olor de vida para vida, olor a vida para vida eterna. Es cuando ese olor fragante lo recibo la palabra, creo en Jesucristo, y ese olor, ese evangelio, esa buena noticia, a mí me llega, y yo la acepto para vida. Es un olor que me lleva para vida, una fragancia para vida eterna. Fíjense todo lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Parece como una poesía, ¿no? La palabra es poética, la palabra del Señor. Tiene como género también a veces. Es como una poesía para que nosotros podamos entender más lo que nos quiere decir. Ahora, después viene la pregunta por la cual yo les dije hace un ratito que nos quedemos ahí pensando con esa conciencia. Y para estas cosas, es decir, todo lo que venimos hablando, ¿quién es suficiente? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué nos quiere mostrar Pablo? Pablo nos muestra una insuficiencia cuando en el versículo 13 no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Pablo está diciendo, miren, muestro mi insuficiencia, muestro mi esfuerzo carnal, mi esfuerzo humano, mi mente que piensa lo que no tiene que pensar y estoy en debilidad. Pero hace un cambio rápido, el cambio que tenemos que tener nosotros, hermano. Cuando termina de decir, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, en el versículo 14 dice, más a Dios gracias. ¿Qué pasó que hizo ese giro? Ese cambio en su mente, en su corazón. Empezó a pensar con la mente de Cristo. Empezó a entender que humanamente las circunstancias eran totalmente desfavorables. Pero espiritualmente y entendiendo cómo obra Dios, y este es el motivo por el cual yo les quiero decir que tenemos que entender la palabra para vivir bien la palabra. Porque él entendió cómo obra Dios. Y cuando nosotros entendemos cómo obra Dios, vemos en esa multitud de tropiezos, desánimo, angustia, debilidad, conciencia de vulnerabilidad. No puedo solo. Traté, quise hacerlo.
vemos las más grandes y brillantes posibilidades de llevar la palabra de Dios. O sea que él lo expresa de esta manera. Nos lleva de triunfo en triunfo. Nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Él lo explica esto de esta manera. Miren, cuando yo me di cuenta de mi humanidad y de mi debilidad, me di cuenta de que me lleva de triunfo en triunfo Cristo. Pero cuando dependo de Él, cuando estoy en obediencia, cuando no pienso lo que no tengo que pensar y no hago lo que no tengo que hacer, mire, Él está hablando de todo esto y nos está dando de este ánimo a nosotros, mientras Él estaba, venía de una depresión y de un desánimo grande. Me gusta esta frase, ¿no? Porque vino al corazón en un momento, el carácter de Jesús se hacía evidente a través y por medio de esta presión sobre Él. El carácter de Jesús se hacía evidente por medio y a través de esta presión sobre el apóstol. Y usted me dice, me siento presionado, pastor, la verdad que estoy pensando en no venir, iba a llevar la palabra, pero me pasaron cosas, me siento mal. Cuando conocemos la palabra tenemos que saber que cuanto más mal nos sentimos, más tenemos que ir. Porque el poder y el sostenimiento del Señor se van a dar más firmemente en la presión. Cuando estemos presionados espiritualmente, cuando estemos quebrados en nuestra fe. Y por último, cuando se pregunta y pregunta el apóstol, ¿quién es suficiente? Den vuelta la página y ahí tenemos el capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya tiene la respuesta. Pregunta y responde. La competencia viene de Dios. Y por último, en el 17. Vuelve a recalcar un poco el apóstol. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Acá miren, en el original, en el hebreo, hacen alusión a alguien que es capaz de mentir, de engañar y de vender un artefacto o lo que sea falso y lo puede vender como verdadero y legítimo. Legítimo y verdadero. Vienen, me engañan y yo compro un florero pensando que es legítimo y es falso. Acá el apóstol está haciendo alusión a esto y la referencia en el original es a esto. Yo no soy uno que les va a mentir, que les quiere vender un florero falso por uno bueno. Yo sí lo que les voy a decir, y lo dice a partir del versículo 12, haciendo este paréntesis, es que cuando más espiritual estuve, es que cuando más pensé en por ahí dejar el ministerio, en cuanto más pensé, a lo mejor que el Señor no me hablaba de como yo necesitaba o no lo estaba escuchando. Pablo nos dice en el versículo 14, más a Dios gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo nosotros. Pablo termina teniendo la esperanza que Dios iba a hacer algo a partir de Pablo y por medio de Pablo, pero que Pablo solo no iba a poder hacer más. Y este paréntesis que hace el apóstol, creo que hoy lo tenemos que tomar nosotros como un paréntesis para nosotros, como cristianos, como hermanos. ¿Quién es suficiente?
Porque cuando nos quedamos suficientes, se nos va a complicar. Pero ¿saben qué? La palabra nos lo aclara rápido. Más la competencia viene de Dios. Más nuestra competencia viene. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Has traído palabra, Dios mío, esta palabra que nos sirve como ejemplo, como toda tu palabra que quieres que la obedezcamos. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo nos muestra un apóstol, Señor, quebrado. Un apóstol donde tú lo enviaste, le abriste puertas, Señor, lo habías bendecido y no pudo ejercer, no pudo hacer su ministerio porque él pensaba cosas que no tenía que pensar y estaba preocupado por unas iglesias, Señor. Que después tú, Señor, por medio de tu consuelo, habías ordenado, Señor, en Corinto, se habían arrepentido. Padre, gracias porque también nos muestras a este hermano Pablo, Señor, al apóstol quebrado, pero que inmediatamente agradece a Dios, te agradece, Padre, porque tú lo sustentas, porque tú lo sostienes, así como lo sostienes y nos sustentas a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo, pedimos perdón por nuestros pecados, que tú obres en nuestros corazones, Dios mío, para que seamos conscientes de esta competencia. De nuestra competencia sería una competencia que no nos sirve para mucho y que nuestra competencia, la que nos sirve, Señor, la que hace que la iglesia prospere, la competencia que hace que estemos mejor entre hermanos, es aquella que viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones más.